Déjame poner el pan. Ya iniciamos. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2. El día de hoy vamos a realizar un panel de debate. Yo voy a ser moderador, Rafael Valentino Díaz. Tenemos los panelistas que son María de la Rosa Núñez Valerio, Caribel Rodríguez, Juana Díaz Galvez y Fátima Neca Roa Vicente. El tema que vamos a tratar es el proceso de búsqueda de información académica. Los temas o los subtemas que vamos a tratar en este mismo orden son las etapas del proceso de búsqueda, que lo tratará la licenciada Juana Díaz, tipología de la fuente de información, primarias, secundarias y terciarias, por la licenciada Caribe Rodríguez, opciones de búsqueda por campo, operaciones y booleanos, por la licenciada María de la Rosa Núñez, y por último, diseño de la estrategia de búsqueda a partir del área, por la licenciada Fátima Neca Roa Vicente. Entonces, inmediatamente vamos a iniciar con la licenciada Juana Díaz, que nos va a tratar acerca de las etapas del proceso de búsqueda. Iniciamos de una vez. Muchas gracias, Rafael, por tu invitación. Así es, hoy vamos a hablar sobre la etapa del proceso de búsqueda. Parte importante para nuestra investigación es la base, realmente es lo más importante de nuestra investigación. Por eso tenemos que saber hacerlo correctamente, con estrategias y algunas habilidades, algunos trucos que más adelante yo estaré explicándole cómo hacerlo para que las tesis y las revistas, los artículos que busquen, se relacionen con el tema que ustedes van a investigar. Entonces, de eso se trata mi parte el día de hoy. Puedes seguir pasando la diapositiva. Identificación de necesidad de información. La primera etapa del proceso de búsqueda consiste en clasificar el problema o pregunta de investigación que se va a abordar. Es decir, yo tengo que tener claro qué es lo que yo voy a investigar. A veces se nos hace difícil tener claros los objetivos, qué es lo que yo pretendo lograr con esta investigación, que también se nos puede hacer difícil hacer un tema que sea un problema, ponerle un nombre, un título, que se nos haga más fácil la búsqueda más adelante. Entonces, luego de esto, vamos a establecer el contexto, es decir, es fundamental entender el contexto académico o profesional que se desarrolla la investigación. Esto ayuda a marcar la búsqueda y a identificar las expectativas de la audiencia o los requisitos del proyecto. Es decir, yo tengo que saber en qué campo yo voy a trabajar, en cuál es mi contexto, delimitar nuestro tema, que ese tema no sea tan amplio, sino aprender a delimitarlo. Es decir, si yo voy a trabajar en una escuela, yo voy a delimitar lo más que yo pueda mi tema. Es decir, yo puedo trabajar con unos grados en específico, una población en específica, y así yo voy identificando también, voy identificando esa necesidad de información. En el mismo tema podemos encontrar las variables, es decir, mi tema puede tener 5 conceptos. Entonces, cuando yo voy a seguir pasándola, Rafael, cuando yo voy buscando mi tema, tengo que tener bien definido qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, eh, las preguntas de investigación que salen de los objetivos, es decir, yo tengo mis objetivos y lo que voy a hacer es convertirlo en pregunta. A veces nos pasa que tenemos los objetivos muy bien elaborados con nuestro verbo, un infinitivo y nuestras escalas de verbo que también nos la dan en taller de tesis 1. Entonces de ahí tú eliges tus verbos, pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a formular las preguntas hay cierta diferencia. Entonces eso tenemos que tener claro eso, de la pregunta que salen de los objetivos. Ya había tocado el tema del contexto, establecimiento del contexto, el tipo de investigación, dónde la voy a hacer también, ese es nuestro contexto, la realidad, los recursos también que tenemos para realizar nuestra investigación,
qué tan importante, realmente ese tema es importante, vale la pena investigarlo, porque si no es así, entonces no nos vamos a enamorar de la investigación y no va a ser como, no va a tener esa relevancia, esa importancia realmente. Puede seguir pasando la diapositiva. La planificación es importante que nos planifiquemos y más cuando estamos realizando una investigación tan importante que es para nuestro trabajo, nuestro trabajo final, nuestra tesis. Entonces, la determinación de los objetivos de la búsqueda. Hay que definir claramente qué se espera obtener de la búsqueda. Eso incluye identificar las variables, como ya le había tocado ahorita, y los términos de búsqueda específico. Elaboración de un plan de acción, diseñar una estrategia de búsqueda paso a paso, eso conlleva tiempo. Esto puede incluir la selección de base de datos, la identificación de recursos bibliográficos y la asignación de tiempo y recursos para cada etapa del proceso. Es decir, como bien sabemos, lo vamos haciendo por etapa y por capítulos. Cuando empezamos así mismo con los cimientos, con la base, como cuando construimos una casa, que hacemos una zapata. Si esa zapata no está bien construida, no tiene lo que realmente necesita para soportar el peso que viene después, entonces se nos va a caer todo el proceso. Entonces, por eso le decía al principio que esta parte de búsqueda de información es la base para continuar para que nuestro trabajo tenga un buen futuro y para que sí salgamos adelante y nos puedan aprobar nuestra tesis. Sigue pasándola, querido. Selección de fuentes de información. Identificar fuentes primarias y secundarias, que más adelante uno de los panelistas va a hablar sobre eso. También la evaluación de accesibilidad y pertinencia. Eso también lo van a hablar más adelante, pero sí quiero hablarle un poquito del proceso de búsqueda, de las palabras clave, que también más adelante hay una panelista que va a hablar sobre los booleanos, los operadores booleanos, demasiado importante saber utilizarlo. Cuando empezamos talleres de tesis y no nos dan estos tips, se nos va a hacer difícil conseguir tesis alusivas a nuestro tema. Se nos va a hacer difícil, porque con tú poner el título de tu tesis en el buscador general de Google, te van a aparecer millones y millones de tesis con uno de esos términos. Entonces, hay que saber buscarla. Si vamos a utilizar Google general, entonces vamos a tener que utilizar estos buscadores booleanos. Le voy a dar una breve explicación porque creo que una de las panelistas va a hablar más amplio sobre ese tema. Están las palabras claves que son las más usadas, que son en inglés, que son and, or, not. Se escriben así mismo en mayúsculas. Si mi tema trata de generar un ambiente inclusivo en el aula, un clima inclusivo en el aula, entonces yo tengo ya varias variables, ¿verdad? Lo que voy a hacer es conectarla y sumarle un and o or o not. Darle al buscador y ahí se va a delimitar un poco más la búsqueda. Ya no te va a tirar 90 y tantos millones, 58 millones, sino que va a bajar. En inglés funciona mejor que tú poner aulas inclusivas o ambiente, la generación de un clima y aulas inclusivas a que tú lo pongas en inglés, porque ya casi todas las informaciones te aparecen también en inglés. Otra cosa que tenemos que tener muy importante, aparte de eso, es saber utilizar revistas, empezar en revistas. Hay muchísimas revistas que tú eh, puedes entrar gratis, que no tienes que pagar, hay otra que sí, para que sean fuentes certeras, para que sean recientes también. También pueden utilizar bibliotecas. A veces se nos hace un poquito difícil entrar a la biblioteca de la universidad, pero sí se puede. Te puedes registrar y entrar a la biblioteca y buscar libros, tesis, para que después entonces ya puedan buscar información relevante, información que no tengan más de 5 años de vigencia, porque saben que tienen que ser recientes. Entonces la antigüedad no puede pasar de 5 años. También
¿Qué más? Vamos, sigue con la diapositiva. Ok, esas son los usos de técnica de búsqueda. Eso ya yo le mencioné, que cómo hacerlo, entrando a portales, entrando a revistas, entrando a bibliotecas de universidades, porque tienen que ser artículos científicos o tesis, ya yo le había dicho actualizada. La optimización de la búsqueda, más adelante estarían ampliando un poquito más sobre esos operadores, cómo utilizarlo, que aquí también se tocaba un poquito ese tema. ¿Qué más, Rafael? Bueno, sí, hasta aquí, ¿verdad? En mi parte, sí. Entonces, Sí, sí. entonces ya concluimos Gracias, con Rafael. la... Muchas gracias por el aporte de la panelista Juana. Ahora vamos a iniciar con la licenciada panelista, Caribel Rodríguez, que nos va a hablar acerca de la tipología de la fuente de información. Adelante, Caribel. Sí, buenas noches, Rafael y equipo. Gracias por la invitación. Y así como acaba de decir nuestro querido compañero Rafael, vamos a hablar hoy sobre la tipología de las fuentes de información, las cuales son muy importantes y necesarias en el momento de realizar un artículo de investigación, una tesis. En este caso, nosotros que estamos ya trabajando nuestra tesis. Y vamos a ver cuáles son esas fuentes de información. Continúa, Rafael. Tenemos dentro de la tipología de las fuentes de información las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las obras de referencias. Dentro de las fuentes primarias tenemos que son documentos originales que presentan datos e información nueva. ¿Cuál es, por ejemplo, qué ejemplos tenemos de fuentes primarias? Tenemos los artículos de investigación, tenemos las tesis, tenemos las patentes y los informes técnicos. Esos son ejemplos de lo que es la fuente primaria, que son documentos originales que presentan los datos e información nueva. ¿Cuáles son las ventajas que tienen utilizar este tipo de fuentes? Tenemos que proporcionan datos directos y originales, permitiendo realizar análisis y conclusiones propias. ¿Cuáles son las limitaciones? Que pueden ser difíciles de acceder y requieren habilidades de análisis críticos. Son específicas y limitadas en alcance. Por eso es que a nosotros, por ejemplo, a mi compañera y yo, Juana y yo, que estamos trabajando en la tesis de el clima de aula inclusivo, se nos ha hecho un poquito tanto difícil de encontrar tesis con ese tema. ¿Por qué? Porque al ser originales, muchas veces para tú acceder, o tienes que pagar la página, o simplemente no aparecen actualizadas. Y si aparecen, son ya un poco más antiguas. También nos pasó que teníamos una tesis de nuestra directora y ella no la había subido, no la había publicado. Por lo tanto, no se encontraba en ningún tipo de fuente de información y por eso no pudimos prácticamente utilizarla, porque no teníamos como dónde encontrarla. O sea, no podemos poner el link, no podemos poner la dirección, el enlace donde se puede encontrar porque ya no la había publicado. Entonces, esas son las limitaciones que tienen este tipo de fuentes primarias. Vamos a ver también las fuentes secundarias. Estas fuentes son análisis, son resúmenes o interpretaciones de fuentes primarias. Ya aquí es diferente. Las fuentes primarias, como dijimos ahorita, la crea una persona. Pero las fuentes secundarias, simplemente yo puedo hacer un análisis, yo puedo hacer un resumen o puedo interpretar de acuerdo a lo que ya yo leí en la primaria. Entonces, ahí salen las secundarias. ¿Qué ejemplos tenemos de ellas? Bueno, tenemos las revisiones de literatura,
Tenemos los libros de textos, que utilizamos mucho el libro de texto en las escuelas, o son fuentes secundarias, porque mayormente las informaciones que se utilizan, ellos las toman de una fuente ya primaria que se ha creado. Y tenemos también las metaanálisis. ¿Cuáles son las ventajas de las fuentes secundarias? Bueno, que esas ofrecen una visión general y un contexto más amplio, ayudando a identificar tendencias y lagunas en la investigación. Las limitaciones que tenemos es que introducen interpretaciones subjetivas, son menos detalladas en comparación con las fuentes primarias. También tenemos las obras de referencias. Estas proporcionan información rápida y precisa sobre un tema específico. Por ejemplo, ¿cuáles son las obras de referencias? Tenemos las enciclopedias, tenemos los diccionarios y tenemos los directorios. Ustedes saben que las enciclopedias tienen conceptos, pero son más resumidos. Te dicen, por ejemplo, vamos a buscar una palabra, la definición de esa palabra y punto. No te da tantos detalles. ¿Por qué? Porque son obras de referencia, es para tú buscar un significado. Es para tú poder buscar sinónimos, que sea de una palabra u otra, para no tener que repetir lo mismo. Y tenemos las ventajas, es que facilitan el acceso a datos y definiciones confiables, siendo un excelente punto de partida para un nuevo tema. Ustedes saben que las enciclopedias y los diccionarios nos permiten esa confiabilidad. Usted va a una enciclopedia a buscar una palabra, una definición, y va a encontrar confiabilidad porque ya es una fuente que ha sido revisada y que también ha sido plasmada con un análisis ético. También tenemos dentro de las limitaciones que no suelen proporcionar análisis detallados. Pueden quedar desactualizadas en áreas de rápido cambio. Y esa es una de las limitaciones que tienen, que tenemos que tener cuidado, porque no nos detallan. Yo te he dado un concepto no detallado y que ustedes saben que lamentablemente son fuentes buenas de referencias, pero últimamente, al no ser actualizadas, entonces prácticamente van quedando atrás. Por eso mucha gente prefiere entonces ir a bibliotecas virtuales, a páginas de universidades también que estén actualizadas y buscar información, porque ya estas van quedando un poquito atrás. Hasta aquí es mi exposición, Rafael. Solamente me tocó la parte de las tipologías de la fuente de información. Gracias. Ok, entonces ahora seguimos con la siguiente panelista, que es la licenciada María de la Rosa Núñez Valerio, que nos va a hablar acerca de las opciones de búsqueda. Adelante, María de la Rosa. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches. Así como acaba de decir Rafael, vamos a estar hablando de opciones de búsqueda. Sigue pasándola, por favor. Entre esas opciones, tenemos en esta búsqueda por campo, tenemos lo que es el título y resúmenes. Esto es una estrategia eficaz para encontrar artículos relevantes porque estos elementos proporcionan una visión rápida y concisa del contenido del artículo. La importancia del título y resúmenes bien redactados son cruciales para la recuperación de información. Ustedes saben que si no tenemos el título y el resumen bien redactado, no puede dar algunas situaciones a la hora de buscar información. Continúa pasando, por favor, Rafael. También tenemos en la búsqueda de campo lo que es los autores y afiliados. Esto permite localizar trabajo específico de investigación clave en el campo y seguimiento en la producción académica de una institución y grupo de investigadores. Dentro de esto también tenemos la palabra clave. Seleccionar palabras claves implican elegir términos específicos que representen los temas
principales de nuestra búsqueda. Continúa, Rafael. También le estaré hablando de los operadores booleanos, como nos decía nuestra compañera Juana. En esto tenemos el uso de AND, OR, NOT, que esto permiten combinar términos de búsqueda para incluir y excluir resultados específicos, mejorando así la precisión y relevancia de los resultados obtenidos. Un ejemplo de esto es cuando estamos investigando, si vamos a investigar con dos temas, por ejemplo, inteligencia artificial y educación, colocamos, en vez de poner una I normal, colocamos AND. Estos operadores los usamos más para refinar, para darle belleza, busquen en la base de datos y nos ayuda a que nuestra presentación se vea mejor. Además, la combinación de estos operadores se utilizan para crear búsqueda más precisa y compleja en base de datos, motores de búsqueda y otros sistemas de recuperación de información. Continúa, Rafael, por favor. También tenemos los filtros y limitadores. ¿Cuáles son esos filtros que debemos tomar en cuenta a la hora de buscar? Fecha de publicación, como decía nuestra compañera Juana, esta tiene restricciones de resultados, publicaciones recientes o a un rango de fecha específico, como nos le exigen incluso aquí en la elaboración de nuestra tesis, que la fecha debe ser no menor de 5 años, es decir, de 5 años, que sea reciente. Otro de estos filtros es el tipo de documento, filtrado por tipo de fuente como artículo, libro, conferencia o tesis. Además tenemos que tener en cuenta el idioma, limitación de resultados, documento en un idioma específico. Y por último tenemos un acceso abierto o restringido, identificación de recursos de acceso libre frente a lo que requiere suscripción, es decir, que tenemos acceso a entrar a diferentes páginas sin tener que suscribirnos. Hay otras que sí lo necesitan. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias a la licenciada María de Rosa Núñez. Ahora vamos a continuar con la licenciada y panelista Fátima Neika Roa Vicente, que nos habla acerca del diseño de la estrategia de búsqueda a partir del área temática. Adelante, Fátima. Buenas noches para todos. Efectivamente, el diseño de las estrategias de búsqueda a partir del área temática, nosotros encontraremos aquí varios puntos clave que nos ayudarán a nosotros delimitar nuestro tema. La determinación de los límites y enfoques del tema, que es parte de la definición del área temática. Nosotros debemos delimitar el ámbito de estudio para nosotros evitar resultados excesivos. Debemos identificar los subtemas y aspectos específicos a investigar. Es necesario que delimitemos el tema porque es abrumadora la cantidad de información que aparece en Internet. El análisis del contexto, nos indica que debemos evaluar el estado actual del conocimiento del área temática, tomando en consideración los debates y controversias relevantes. El número 2, el punto clave, dice que debemos seleccionar palabras claves. Nuestro tema tiene palabras claves y nosotros debemos saber cuáles son estas a la hora de nosotros investigar en distintas fuentes. Debemos usar el brainstorm o ideas de grupos, que son técnicas que nos ayudan a tener una visión más amplia y a organizar ideas en grupos. Estas técnicas nos ayudan a buscar ideas grupales y a trabajar en grupos para generar palabras clave.
Debemos consultar la literatura previa para identificar términos técnicos y sinónimos. Es muy importante que sepamos manejar el uso de sinónimos porque nos ayudará también al momento de nosotros poder parafrasear citas bibliográficas y temas que encontremos en la red. Así también evitamos el plagio en nuestro trabajo de investigación. La formulación de la pregunta de investigación, este es el punto número 3. El planteamiento, debemos tener un planteamiento claro y específico. Esto es para la redacción de una pregunta de investigación precisa y enfocada, con una adaptación de la pregunta según la evolución de la búsqueda inicial. También debemos desarrollar las preguntas secundarias, que estas nos ayudarán a identificar las subpreguntas que nos ayudarán a desglosar nuestro tema de investigación. Número 4, la ejecución de la estrategia de búsqueda. Nos ayuda a la implementación de esta estrategia realizando búsquedas en bases a datos académicos. Voy a dejar esta presentación hasta aquí para que mi compañero Rafael aproveche un poco más el tiempo y siga con su parte. Muchas gracias. Ya para concluir, muchas gracias a cada una de las panelistas que participaron en la misma. Realmente, damas y caballeros, llegamos al fin de nuestro panel de discusión sobre el proceso de búsqueda de información académica. A lo largo de esta enriquecedora sesión, nuestros panelistas han compartido valiosos conocimientos y experiencias sobre cada uno de los temas abordados. Permítame resumir de manera clara y concisa y breve los puntos claves y reflexiones finales de la misma. Primero, en las etapas del proceso de búsqueda, de manera resumida, hemos aprendido que la importancia de identificar claramente las necesidades de información como un plan bien estructurado puede guiar eficazmente la búsqueda. La evaluación crítica de las fuentes y la organización de la información son pasos cruciales para el éxito de cualquier investigación. En el segundo tema que tratamos, que es la tipología de las fuentes de información, algo clave de este es que la distinción entre fuentes primarias, secundarias y obras de referencia es fundamental. Cada tipo tiene sus propias ventajas y limitaciones. Y saber cuándo y cómo utilizarlas adecuadamente puede enriquecer de manera significativa el proceso de nuestra investigación. En el tercer tema que tratamos, que fue las opciones de búsqueda, aquí podemos resumir que la combinación adecuada de operadores booleanos y el uso de estrategias de filtros y limitaciones puede mejorar la precisión y la relevancia de estos resultados. Estas técnicas avanzadas son esenciales para manejar grandes volúmenes de datos y encontrar informaciones más pertinentes. Y el último tema, ya que es el diseño de la estrategia de búsqueda a partir del área de las temáticas. Para concluir con esta parte, podemos decir que definir y limitar adecuadamente el área temática es clave para evitar resultados excesivos. La formulación y precisión de esas preguntas de investigación y la selección de palabras claves adecuadas a lo que estamos investigando permiten una búsqueda más eficaz y avanzada. Y además, la capacidad de adaptarnos y refinar estas informaciones de búsqueda según aquellos resultados iniciales es una habilidad que nosotros vamos a adquirir y muy valiosa. Ya para concluir, veamos una pregunta a nivel ya del público, pero como esto es una grabación, yo le voy a hacer la pregunta a los panelistas, que cada uno va a responder de manera breve. Vamos a hacer por lo menos 1 minuto por pregunta. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer es, para cualquiera de los panelistas, ¿cuáles considera usted que son las principales barreras que los investigadores enfrentan durante la etapa de identificación de las necesidades de información y cómo pueden ser superadas?
Rafael, Sí, sí, yo entiendo que, bueno, una de las principales barreras es la identificación de la necesidad de información. Es decir, la falta de claridad en el problema de investigación. Yo entiendo que se puede solucionar este problema, ¿verdad? Esta barrera, definiendo los objetivos que sean claros y formular preguntas específicas. También el acceso limitado a fuentes de información. Yo entiendo que es una de las principales barreras. Yo entiendo que si utilizamos, la solución sería utilizar bibliotecas y bases de datos académicas. También la falta de conocimiento sobre fuentes adecuadas. En este caso podríamos, así mismo como decía la panelista Rosa, buscar habilidades de búsqueda y manejo de información. Yo entiendo que estas son algunas de las principales barreras, son muchas, pero estas son las más comunes. ok, muchas gracias, la panelista Juana. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué criterios utilizaba para evaluar la calidad y relevancia de las fuentes secundarias durante una investigación? Bien, Rafael. Los criterios que podemos utilizar son que esas fuentes sean fiables, o sea, tengan fiabilidad, tengan validez, tengan exactitud o precisión, tengan autoridad y tengan también actualidad. Otra es también que estén los puntos de vista. Ok, pues muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas para combinar operadores booleanos en una búsqueda para maximizar la precisión de los resultados? Eh, bueno, la mejor práctica se puede incluir el uso de AND para asegurar que todos los términos de búsqueda aparezcan, reduciendo así la cantidad de resultados y aumentando la relevancia. También el uso de OR para incluir sinónimos o términos relacionados, incrementando de igual forma el número de resultados. Y el uso del NOT para excluir términos específicos y eliminar información irrelevante. Es decir, esas informaciones que no son tan necesarias, utilizamos el NOT para eliminar esa parte. Ok, muchas Muchas gracias. gracias. Ya la última pregunta sería, para concluir, ¿qué estrategia utilizaba para definir y limitar adecuadamente el área de temática de su investigación para evitar resultados excesivamente amplios o irrelevantes? Muy bien, Rafael, excelente pregunta. Nosotros tenemos una serie de estrategias que son las que nos van a ayudar a definir y a limitar nuestra área temática. La primera estrategia que puedo hacer mención es de identificar variables. Las variables debemos identificarlas para nosotros saber qué datos o qué variables son relevantes para nosotros elaborar nuestras preguntas de investigación. Otra estrategia es definir la población y la muestra, ya que nosotros vamos a aplicarle los resultados a la población, pero en sí nosotros vamos a estudiar es la muestra de ese subgrupo de población. También debemos especificar los métodos de investigación, saber con qué método vamos a trabajar en nuestra tesis o investigación. Y por último, debemos establecer limitaciones, ya que todas las investigaciones, perdón, tienen limitaciones. Entonces, nosotros como investigadores debemos identificar las limitaciones de nuestro estudio y discutir cómo podrían afectar los resultados. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a cada uno de las panelistas y participantes. Ya de manera conclusiva podemos decir, de manera breve, que la búsqueda de información académica es un proceso complejo, pero manejable, siempre y cuando se sigan bien estructurados y se utilicen herramientas adecuadas. Agradezco a nuestros distinguidos panelistas por sus contribuciones y a todos ustedes por su participación activa. Ah, hasta aquí nuestra pequeña imposición. Muchas gracias a cada uno de los panelistas. Vuelvo repito, gracias a las personas que van
a ver este pequeño video introductorio y muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, fue un panel muy enriquecedor. Hasta aquí, Gracias, Rafael. exposición. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias, Rafael.